Un saludo, estimados alumnos. Para mí es un honor y un gusto poder estar acá con ustedes. En esta oportunidad, pues, vamos a analizar el tema arte, scienza y corporalidad, siempre dentro del tema de Michael Gelb, ¿no? Entonces, siempre utilizando el libro de Michael Gelb como un auxilio de cómo podemos mejorar nuestros recursos creativos, que ustedes saben pues que en la publicidad pues son súper necesarios. Bien, pasamos entonces a desarrollar el tema, ¿verdad? Y poderlo analizar con ustedes. Arte scienza en español quiere decir ciencia y arte. ¿Y qué quiere decir esto? Se está refiriendo al desarrollo del equilibrio entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación, y al tema este de pensar con todo el cerebro. ¿Es usted un pensador más artístico, más intuitivo, con más predominio del hemisferio derecho, o se siente más cómodo con la lógica organizada del cerebro izquierdo? Recordemos pues que los estudios neurológicos han demostrado en los últimos años que la parte pensante del cerebro, la parte lógica y la parte imaginativa forman un todo. Desde 1921 que se está estudiando de manera biopsicosocial el tema del desarrollo cerebral y cómo funciona la inteligencia, nosotros nos vamos dando cuenta pues que este desarrollo del cerebro se debe precisamente a las múltiples variedades con las cuales nuestro cerebro funciona normalmente. Hay un tema relacionado con pensar con el cerebro izquierdo, pensar con el cerebro derecho y pensar con todo el cerebro. En el hemisferio derecho, una persona que tiene ese lado dominante será una persona imaginativa, orientada a las artes, a la ciencia, orientada a las artes y al pensamiento creativo. Mientras que si pensamos del lado izquierdo, esta persona estará más orientada al pensamiento lógico, matemático. Nuestro sistema educativo, así como la ciencia en general, han tendido a descuidar las formas no verbales del intelecto. Siempre se hizo énfasis en las formas verbales y en las formas matemáticas. Y nuestra educación, y no crean que modernamente hoy, en el siglo XXI, esta cosa ya ha cambiado mayormente. El resultado es que los individuos con predominio del lado izquierdo del cerebro también tienen buen desempeño escolar, pero con frecuencia fracasan a la hora de desarrollar sus capacidades creativas. En tanto que los individuos con predominio del hemisferio derecho generalmente se sienten culpables por su forma de pensar y se los clasifica erróneamente como personas con problemas de aprendizaje. Y esto realmente recientemente se ha descubierto que es totalmente incorrecto. No es correcto pensar de que el cerebro funciona de dos formas diferentes. No, el cerebro funciona como una unidad, donde una parte del cerebro funciona dentro de la lógica racional y la otra parte funciona dentro de la lógica imaginativa. En esta parte, Michael Gelb nos incita a pensar con todo el cerebro. Entonces, la mejor manera de hacerlo es que descubramos esas cualidades que tenemos en nosotros. De esa manera, nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables porque nos gusta la matemática y no hemos desarrollado nuestra parte artística, ni mucho menos porque somos artistas y no hemos desarrollado nuestra parte
de lógica matemática. Donde sí deberíamos nosotros no sentirnos satisfechos es con lo que hemos desarrollado hasta ahorita. Y es una especie de sentimiento en el cual nosotros tenemos una autoexigencia por desarrollar cada vez más nuestras cualidades de una mejor manera. Si bien todos los principios que se han visto contribuirán al equilibrio de los dos hemisferios y a despertar esas capacidades que Michael Gelb llama capacidades davinchanas latentes, bueno, usted puede concentrarse en ese equilibrio mediante un método sencillo e increíblemente poderoso para cultivar la sinergia entre arte y ciencia, entre pensamiento, la planeación y la toma de decisiones cotidianas. Y este método Michael Gelb le llama cartografía mental. Es decir, ¿de qué nos sirve saber a nosotros que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo? Que tenemos igual una capacidad lógica matemática y una capacidad artística, pero que se nos da una capacidad mejor que la otra si no lo utilizamos con una finalidad de mejora. Los sistemas educativos más avanzados, y entre ellos reconozco yo el sistema educativo finlandés, desarrolla esa capacidad de pensamiento dentro del proceso de resolución de problemas. Se sabe que la inteligencia tiene el propósito de resolver problemas, no de memorizar. Memorizar es una parte del proceso intelectivo. Y dentro de esa parte del proceso intelectivo necesitamos descubrir qué es lo bello de la ciencia y descubrir qué es lo científico dentro de lo bello, dentro del arte. El arte cuándo puede ser ciencia y la ciencia cuándo puede ser arte. No son áreas separadas. Y el mejor ejemplo que yo les puedo dar es la arquitectura. La arquitectura nos lleva a nosotros a descubrir esa parte racional artística en la concepción del espacio arquitectónico, en la concepción del espacio que se ha diseñado para una función específica y a la vez en su realización. Lo mismo sucede con la publicidad, de una manera a menor escala, por supuesto. La publicidad nos lleva a nosotros a la realización. Una idea publicitaria debe tener una vinculación de realización. Si no, se queda en eso, en idea, y no sufre lo que se conoce como el proceso de concreción. El método, pues, que recomienda Michael Gelb es el método precisamente de Tony Buzan, ¿eh? La cartografía mental o los mapas mentales, que es nada más y nada menos que ayudarle al cerebro a pensar cuando se tiene un problema. El método de la cartografía mental, o mejor llamado de los mapas mentales, surge ante la necesidad de mejorar cada uno de ambos mundos. Que sepamos hallar la ciencia que está detrás de un diseño y de qué hay dentro de un diseño que pueda volverse real. Esto nos lleva pues a que el propósito del mapa mental nos lleva a nosotros a convertirnos en pensadores más equilibrados. Es decir, pensadores que piensan con todo el cerebro, no con solo una parte de él. Entonces, para preparar el escenario del aprendizaje de la cartografía mental o de los mapas mentales, el método nos lleva a razonar sobre lo siguiente: la planeación. Cuando nosotros estamos planeando un trabajo, y en eso nos vamos a enfrentar como profesionales, tanto de las artes como de la publicidad o de la ciencia.
Siempre vamos a tener que trabajar con proyectos y organizar ideas. Y para eso vamos a desarrollar un plan de trabajo. Y cuando desarrollamos un plan de trabajo, lo primero que se nos ocurre es empezar por el punto 1, el numeral 1. Y sucede que nos hemos quedado atascados en el numeral 1 y sabemos que tenemos que pasar al numeral 2 y después de haber escrito nos damos cuenta de que ese numeral 3 tenía que estar donde estaba el numeral 2 o el numeral 2 tendría que estar donde estaba el 2.5. Y entonces se bloquea nuestra mente. La planeación está demostrada que cuando se hace bajo la opción de cartografía mental mejora sustancialmente, porque el enfoque no está en la lógica matemática, no está tampoco en la lógica secuencial de un proyecto, sino en pensar globalmente. Hoy día se necesita que los pensadores y sobre todo los pensadores creativos dentro de la publicidad manejen todo el fenómeno del negocio. Y manejar todo el fenómeno del negocio implica para qué vamos a hacer la publicidad y cuáles van a ser los resultados esperados. Aquí es donde Michael Gelb nos invita a que hagamos una autoevaluación de cómo está nuestra visión del arte ciencia o del arte ciencia. Y sepamos dónde están nuestras deficiencias para superarlas. En primer lugar, Michael Gelb nos invita a pensar si nos gustan los detalles. Un pensador que no piensa en los detalles tiene problemas, igual que un diseñador. Un diseñador no puede pensar solamente en una fracción del diseño. Tiene que pensar tanto en el diseño en su totalidad como en una parte, en las diferentes partes del mismo y cómo se concatenan. Del mismo modo, una campaña publicitaria. No podemos estar diseñando una idea que nos da un mensaje por un lado y otra totalmente diferente que no hace relación con esa idea que nosotros estamos mostrando en otro. Por lo tanto, la relación existente en la creación de proyectos publicitarios debe ser amplísima. Casi siempre soy cumplido. Bueno, en esto nosotros tenemos que reflexionar que por mucho que deseemos permanecer en la gestación de un proyecto, este tiene un plazo, una fecha de entrega que debe cumplirse. Soy hábil en matemáticas. Bueno, tenemos que reflexionar si nos gusta solo pintar o solo pasar en la parte artística sin descubrir que necesitamos ser hábil en el proceso de la concreción. Tenemos que pasar del ser, del pensar, a la creación. Por lo tanto, debemos confiar en la lógica. Tenemos que aprender a analizar el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Por otro lado, escribir claramente. La otra habilidad que hay que desarrollar es que nuestra idea la sepamos transmitir. Y eso cuando redactamos un proyecto es esencial. No basta solo con dibujar y decir, vaya, mire, ¿qué le parece este dibujo? Y me quedo callado. Yo debo expresar lo que este dibujo significa porque, claro, nos estamos dirigiendo a mercadólogos y los mercadólogos no son precisamente unos dechados de virtudes de análisis artístico. Más bien el mercadólogo está preocupado por las cifras, por las ventas. Y nosotros somos como su complemento. Me describen como una persona sensata y clara. En el método de Michael Gelb, la persona sensata y clara es la que piensa sobre la base de realidades. Bueno, tengo esta realidad, a partir de esta realidad ejecuto mi idea. No estoy pensando en una realidad a la que no pertenezco. Yo estoy pensando en dar soluciones que funcionarían en otro país, en un país europeo, y tengo recursos de un país tercermundista, estoy siendo insensato. En cambio, la claridad me dice a mí,
Estoy claro que tengo recursos limitados, pero con estos recursos limitados y con esta tecnología puedo crear esto. Entonces, las limitaciones no vienen dadas por una imposición lógica, vienen dadas por la realidad. La imposición lógica ya forma parte de un estilo de educación tradicional. Por lo tanto, nosotros como publicistas debemos fortalecer nuestra capacidad analítica. Otra cosa que recomienda Michael Gelb es ser organizados y disciplinados. Este día vamos a trabajar en un proyecto, pues este día trabajamos en este proyecto. Si este proyecto tiene 3 o 4 agendas inmediatas, pues hay que trabajarlas simultáneamente. Nosotros tenemos que decidir qué partes se trabajan de un lado y qué partes se trabajan de otro. Me gustan las listas, dice, o sea, las listas del to do o del hacer, de hacer las cosas. No necesariamente tienen que ir en ese orden a menos que tengan una relación secuencial. Para poder pintar necesito un lienzo. Si no tengo el lienzo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues ir a comprar el lienzo. O si no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer una campaña publicitaria si no tengo dinero cómo pagar? Voy a esperar a vender para pagar la campaña publicitaria, estoy arriesgando las cosas. Fíjense, dos universos de pensamiento. Por otro lado, se impone la imaginación, el ingenio en la lluvia de ideas y con frecuencia digo hago cosas inesperadas. La imaginación, el ingenio en la lluvia de ideas y en hacer cosas inesperadas tiene su momento útil, pero en el momento de la realización es mejor concentrarse en la realización. Y luego está la otra reflexión. ¿Dónde era mejor? ¿En geometría o en álgebra? Fíjense que esto es chistoso porque ambas se complementan. La geometría, puede uno decir, está definida para el trabajo artístico. No, también se vale del álgebra. Cuando estoy leyendo un libro puedo saltarme unas páginas. Hay personas que tienen una enorme capacidad de tener una visión genérica de las cosas y pueden ser capaces de saltarse páginas y llevar un hilo conductor en la misma. También pueden ver las situaciones en conjunto y dejar los detalles hacia los demás. Esos detalles que pueden llevarse y que pueden llevarse a feliz término son los que precisamente ayudan a que el trabajo genérico se vuelva detallado. Es decir, yo sé, tengo que desarrollar para esto un guión de televisión, 3 posts para internet, y de estos 3 posts para internet tengo que sacar 4 vallas publicitarias y todos manejados por lo menos con 2 versiones del diseño. Yo tengo que organizar ese trabajo. Entonces, ya lo que les acabo de escribir es la idea de conjunto. Pero a la hora de entrar en los detalles, yo puedo decir, la parte, eh, la parte, la parte de internet la va a hacer fulano de tal. O voy a hacer primero la parte de internet y después voy a hacer la parte de impresas. Y me voy a valer de este otro compañero para que me ayude a trabajar los detalles. Yo soy bueno en bocetear, boceteé y el otro finaliza el detalle. ¿Se dan cuenta? Hay dos momentos del pensamiento, la concepción de la idea, la visión genérica del proceso y la ejecución de la misma. La concepción de la idea y la visión genérica del proceso es una cosa y la ejecución es otra. Con frecuencia no sé qué horas son y confío en la intuición. Esta forma parte de la parte más básica del pensamiento. Realmente no tiene importancia saber la hora que es cuando se trata de temas de concentración. Si estoy profundamente concentrado,
y produje una idea en un tiempo determinado, pues sí tiene relevancia, porque me concentré lo suficiente para producirla. Y la intuición se refiere a la capacidad de descubrir dónde está la solución para algún problema en especial. Bien, ¿cuáles son las reglas de la cartografía mental? Fíjense lo que pone aquí Michael Gelb en referencia a uno de los libros de Leonardo da Vinci. Dice, al final de su tratado de pintura, en uno de sus libros, cuadernos que él escribía a mano, Leonardo escribió, estas reglas para poder hacer esta cartografía mental deben ayudarlo a formarse un juicio libre y correcto, pues el buen juicio surge de la comprensión correcta y la comprensión correcta viene de la razón entrenada con las reglas adecuadas. Y las reglas adecuadas son hijas de la experiencia profunda, que es la madre común de todas las ciencias y las artes. Esta forma de hilar el pensamiento de Leonardo le ayudó muchísimo a llevar adelante muchos de sus proyectos, pero también le dejó en el tintero muchos otros que ya no se desarrollaron no por culpa de él, sino por las circunstancias. O sea, yo puedo concebir un proyecto y finalizar su concepción. Su realización ya depende de otras condiciones en las cuales no soy el único que tengo poder sobre ellas. Bien, si las reglas de cartografía mental fueron pensadas para ayudarlo a formarse un juicio libre y correcto, pues estas reglas son hijas de la experiencia profunda, es decir, de cuántos errores y cuánta capacidad de superar los errores he tenido. Han sido ampliamente probadas y refinadas en los últimos 50, 60 años. Por eso la ciencia ha avanzado tanto. Se ha avanzado más en los últimos 50, 60 años en la ciencia que en 500 siglos de historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque un descubrimiento lleva a otro y facilita el montarse sobre el pensamiento de otros para construir otro, un nuevo conocimiento o una nueva existencia de una nueva realidad. Lo que necesitamos para empezar a hacer esa cartografía mental es un tema y en eso nosotros debemos tener claro. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo a qué tema nos estamos refiriendo, pero puede ser un tema relacionado con lo que el cliente nos está pidiendo. Si el cliente nos dice, yo quiero que se enfoque hoy un anuncio orientado a la amistad o a la hermandad, pues nuestro tema central será la hermandad. No, es que mire, yo quiero hablar de las cualidades de mi producto, yo como creativo. No, pero ahí es donde surge el complemento del gerente de marca que nos está diciendo, quiero hablar de la hermandad porque tengo esta estrategia de mercado. Entonces nuestro centro es la hermandad y a partir de ahí generamos las conexiones que nos lleven al producto. Eso lo vamos a ver en el anuncio de Coca-Cola que veremos más adelante, ¿verdad? Bien. Ese tema se coloca al centro de la página y se le vincula en términos de dibujo a una serie de palabras claves. Esas palabras claves son las que van a generar en nosotros las salidas para los diferentes temas que necesitaremos para la campaña. Las palabras clave, dice, son pepitas de oro, ricas en información, de recuerdo y de asociación creativa. Se deben conectar esas palabras claves con líneas que salen de esa imagen central para poderlas decir que son ramas. Y el universo transmedia y la narrativa transmedia se vale de esa conectividad para generar las ideas. Veremos en el siguiente tema esa conectividad de ideas. Bien,
Las palabras clave tienen que escribirse con letra capital o letra mayúscula o a mano para que puedan distinguirse de las ideas accesorias. Y solo se va a escribir una palabra por línea. Al hacerlo, usted va a descubrir cuál es la palabra guía de la cual se van a derivar otras subpalabras o subconceptos. Esto tiene que ver con el pensamiento conceptual. Y el pensamiento conceptual, yo les puedo decir por la experiencia realizada y las investigaciones hechas previamente, funciona desde la óptica en que uno lo agarra. Uno no necesita abarcar la realidad completa, sino la parte de la realidad que a uno le interesa. Si no, la humanidad no existiera. La vida misma, las formas básicas de pensamiento que tienen algunos animales nos lo demuestran. Al escribir estas palabras clave sobre las líneas de tal manera de que la longitud coincida con eso, nos da una idea de la importancia de esto también y nos va a permitir tener un poco de más claridad dónde dependen esas ideas. Y para mayor asociación y énfasis se deben utilizar dibujos, colores y toda esta serie de recursos que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra expresividad, a mostrar en un código que ya conocemos, ¿verdad? Que podría ser que lo dominemos todos. Por ejemplo, si yo coloco una palabra en color rojo, estoy diciendo esto es muy importante. O coloco una palabra azul, esto es menos importante. Utilizar los códigos del semáforo, el rojo, el amarillo y el verde. O crear nuestros propios códigos, pero si creamos nuestros propios códigos, tenemos que transmitir previamente cuál va a ser el significado de ellos. También Michael Gelb recomienda utilizar fotografías e imágenes, preferiblemente con colores vivos, con colores que sean naturalmente identificables, que estimulen la asociación creativa y que amplíen nuestra capacidad de memoria. Al construir nuestro propio mapa mental, la cartografía de nuestro caso concreto se va a ir haciendo más evidente y las soluciones las podemos hallar rápidamente. Al principio cuesta, pero como todo principio, la práctica hace al maestro. Y si lo practicamos con mucha constancia, vamos a poder hacer imágenes. También los podemos colocar como en una especie de pizarra donde el resto del equipo la va a poder ver y tomar ideas. Y cuando tome esas ideas, pues a nosotros nos va a favorecer eso. Porque las ideas de otros también nos estimulan. Bien, vamos a resumir entonces este tema del arte scienza. El arte scienza, traducido del italiano al español, es arte y ciencia. Hay que buscar unirlos, separarlos, no separarlos. Unir el arte con la ciencia y nos da esos resultados maravillosos. Si no, no existiera, por ejemplo, la ópera de Sydney, el teatro de la ópera de Sydney, o esos famosos diseños arquitectónicos que han quedado como un ejemplo de una combinación artístico-científica o el diseño industrial avanzado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, estos audífonos podrían cumplir una función sumamente importante y buena, pero tener un diseño feo. Entonces, ahí es donde ocurre el complemento. ¿Qué parte de nuestra mente nos resistimos a ampliar? Si yo soy muy matemático, me resisto a ser artista. Pues rompa con eso. No, es que yo no traigo para eso. Mire, rómpalo. Un día deje de hacer cálculos y siéntese y cómprese pinturas y empiece a dibujar. O empiece a cantar, aunque sea destemplado. O empiece a leer algo que no sea cifras. Y al revés, si usted es un artista y que los números no le importan, pues métase a estudiar un poco de finanzas. Le convendría, porque si usted es un artista, necesita sobrevivir y ganar dinero de eso.
El dinero es como la primera gran motivación para mejorar nuestras capacidades lógico-matemáticas, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que Michael Gelb quiere enfatizar es que existen dos formas de pensamiento dentro de nuestro mismo cerebro, que a su vez podrían ser dos universos, el universo lógico matemático y el universo imaginativo, y que ambos nos ayudan para el mismo propósito. Bien, pasamos ahora al recurso de la corporalidad. El otro paso que Michael Gelb descubrió en Leonardo da Vinci es la corporalidad, la relación que ya los griegos definían como mente sana en cuerpo sano. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de pensar sanamente si nuestro cuerpo está sano. Si nosotros estuviéramos enfermos, ni siquiera seríamos capaces de pensar. Para Leonardo da Vinci, el cultivo de la gracia, la ambidestreza, la condición física y el porte era especialmente importante. Usted puede tener una buena idea, pero si no la sabe expresar o su cuerpo está diciendo lo contrario de lo que usted dice, usted no va a tener credibilidad. La credibilidad surge de un buen porte. ¿Qué imagen tiene usted del cuerpo de un genio? Es sorprendente ver cuántas personas piensan o asocian la inteligencia sobresaliente con la ineptitud física. Ah, no, esto es un genio, por eso es una persona inepta, físicamente hablando. El nerd, el que es malo en los deportes, pero es un genio en las matemáticas. O una persona que sufrió una enfermedad grave, incapacitante, como es el caso de Stephen Hawking, que quedó con la esclerosis amiotrófica bilateral y que lo llevó a estar confinado en una silla de ruedas. Pero su cerebro brillante continuó produciendo del mejor pensamiento físico astronómico y considerado uno de los mejores genios mundiales, pero su vida estaba confinada a una silla de ruedas, ¿verdad? Eh, por eso Leonardo da Vinci habla de la corporalidad. Y el cultivo de la corporalidad es necesario para desarrollar cada vez más mejores ideas. Vean la siguiente gráfica. En esta gráfica nos hace las siguientes preguntas Michael Gelb. ¿Cuál es su actitud personal hacia el cuidado de la condición física y el desarrollo mente-cuerpo? Mente sana en cuerpo sano. Estamos decididamente confinados por nuestro cuerpo, en eso sí lo tenemos claro, pero lo cual no quiere decir que no lo podamos manejar, a menos que tengamos una enfermedad grave o incapacitante. ¿Qué tanto se deja influir por factores externos como artículos de revista, industria de la moda, imágenes en televisión o por las opiniones de los demás? Esas son posturas psicológicas que dañan también nuestra visión de cómo los demás nos están viendo. Bien. Seguimos viendo entonces el tema de la corporalidad. ¿Estoy en buenas condiciones aeróbicas? Bueno, esto es algo que toda la vida nos tenemos que preguntar. ¿Cuáles son las condiciones aeróbicas? Miren, no son condiciones de atleta, es simplemente poder hacer actividades cotidianas que son necesarias. Soy capaz de agacharme y trabajar agachado durante un buen rato sin sufrir alguna especie de dolor. Puedo caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros sin sentir un ahogo. Cada vez soy más fuerte o menos fuerte, pero aunque sea yo débil, puedo desarrollar algunas actividades a partir de la fortaleza que yo tenga. Mi flexibilidad está mejorando, soy una persona flexible, puedo darme la vuelta, puedo agacharme, puedo caminar. Sé cuando mi cuerpo está tenso o relajado. Esto en condición de trabajo resulta
indispensable que lo tengamos claro. Cuando nosotros estamos trabajando en un entorno de tensión nerviosa, el cuerpo se pone tenso y no permite pensar bien. Estoy informado de mi dietas y de nutrición, me alimento bien o me alimento mal. Yo imagino que les ha pasado a muchos. Al mediodía ustedes tienen a primera hora de la tarde que entregar un proyecto y se nutren, entre comillas, comiendo una gran bolsa de papas fritas y de hamburguesas y quedan con una sensación de pesadumbre tremenda y el resultado es que no logran terminar el proyecto. Mis amigos me describirían con alguien con porte elegante o garboso. Garboso quiere decir una persona que llama la atención, que tiene garbo, que impresiona. Cada vez soy más ambidestro. La ambidestreza es importante, vamos a hablar de ella. Ambidestro quiere decir utilizar las dos partes de nuestro cuerpo, no solamente se refiere a las manos, sino puedo usar tanto el lado izquierdo de mi cuerpo como el lado derecho de mi cuerpo. Soy consciente de la forma en cómo mis actitudes afectan mi condición física. Esto es importante, porque si yo veo, híjole, y tengo que subir toda esa cuesta, no, mejor no lo hago, eso influye en mi capacidad de realización. La actitud está antes de la condición física. O sea, hay cosas que se me imposibilitan hacer, pero si no hago el intento o si de entrada yo me derroto, entonces no las hago. De ahí, conozco bastante bien la anatomía práctica, sé dónde está ubicado cada músculo, cuando estoy estirando, qué músculo es el que estoy estirando. Soy una persona coordinada, me cuesta la coordinación, me fascina moverme. Si tenemos una aptitud para el baile, hay personas que tienen aptitudes para el baile o aptitudes para el deporte y esas aptitudes pues les ayudan a manejarse de un modo o de otro. Y claro, son más eficientes en uno y más aparentemente torpes en otro. Vaya, ¿cómo podemos mejorar la corporalidad según Michael Gelb, basándose e inspirándose en Leonardo da Vinci? Desarrolla un programa de acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico no quiere decir ejercicios extenuantes ni que me convierta en un atleta, sino en hacer todos aquellos ejercicios que me permiten mantener nuestro potencial de acuerdo a lo que somos. Y ese programa balanceado de acondicionamiento mejora la capacidad aeróbica, la fuerza que debo tener, la flexibilidad que debo tener y el conocimiento del cuerpo que yo tengo. El cultivo del conocimiento del cuerpo empieza con el refinamiento del sexto sentido, la sinestesia. Y la sinestesia me lleva a dónde estoy ubicado, hacia dónde me lleva tal o cual movimiento y qué gano al moverme de ese modo, o cómo resuelvo los problemas de desplazamiento físico. Esa es la sinestesia. Y la sinestesia a su vez nos lleva a nosotros a desarrollar la capacidad intuitiva de la resolución de problemas reales en tiempo real. La sinestesia representa pues el sentido del peso, la posición y el movimiento. Nos dice si estamos relajados o tensos o si nuestros movimientos son graciosos o torpes. Y nos da una actitud para resolver los problemas. Bien, observe su reflejo objetivamente sin juzgar ni evaluar su apariencia. Obsérvese usted en el espejo y decida y diga, me gusta, no me gusta, funciona esta parte de mi cuerpo o no funciona, cuánto de verdad está en lo que yo estoy diciendo. Me veo mal si yo me coloco de esta posición o no me he arreglado bien. También el garbo o el porte nos ayudan a nosotros a mejorar la impresión que tenemos ante los demás. Si nosotros estamos trabajando como agencia de publicidad,
estamos claros y entendemos que necesitamos mantener una buena imagen. La buena imagen, por lo tanto, viene potenciada en la medida en que nosotros tenemos cuidado en lo que presentamos. Y las agencias de publicidad tienen un axioma. No basta con ser bueno, hay que parecerlo. Otra cosa que recomienda Michael Gelb es hacer un dibujo del cuerpo y descubrir en ellos cuáles son las ventajas y desventajas del mismo. Colorear con rojo aquellos lugares donde siente más tensión y estrés y ver cómo los puede mejorar. También descubrir los puntos donde nuestra energía pareciera estar bloqueada. Cuando nosotros estamos al tanto de eso, nosotros descubrimos cuál es el problema que tenemos con nuestra postura. Si nos damos cuenta dónde radica el problema. Cultivar la ambidestreza. Aquí es el tema que yo les estaba explicando. ¿Qué es la ambidestreza? La capacidad de manejarse bien con un lado del cuerpo como con otro. No solamente se refiere a las manos, se refiere al lado izquierdo del cuerpo y al lado derecho. ¿Qué cosas puedo hacer con mi mano izquierda? ¿Qué cosas puedo hacer con mi mano derecha? ¿Qué cosas puedo hacer con mi pie izquierdo o con mi mano derecha? Yo siento un dolor en mi talón izquierdo, esto es cierto. Ahorita mi talón izquierdo está tenso. Pues ¿cómo hago para relajarlo y ponerlo en actividad? ¿Será que tengo una lesión? Necesito consultarlo, ¿verdad? Eso nos da la capacidad de identificar dónde está el problema físico. Cruce al revés. Intente cruzar los dedos, los brazos y las piernas al contrario de cómo lo hace habitualmente. Use su mano no dominante. Trate de usar su mano no dominante durante un día o parte de un día para empezar. Encienda la luz, cepíllese los dientes y cómase el desayuno con la otra mano. Experimente con la escritura. Trate de firmar con la otra mano. Escriba el alfabeto. Después escriba un poco de un tema libremente, llamado de esta forma creativa el flujo de conciencia sobre un tema cualquiera. Y ve hasta cuán legible lo puede hacer. Experimente la escritura y el dibujo con ambas manos simultáneamente. Ese cultivo de la ambidestreza ayuda a que la persona tenga conciencia de su postura. Resumamos pues el tema de la corporalidad. La corporalidad, estimados alumnos, tiene que ver con nuestra condición física. Si tenemos una buena condición física, pensamos bien. Lo que los griegos dijeron hace miles de años, mente sana en cuerpo sano, sigue siendo tan verdad hoy día, miles de años después. Si nuestro cuerpo no funciona bien, no lo hará bien nuestra mente. Si nuestras ideas no fluyen, nuestro cuerpo no tiene dirección. Y nosotros necesitamos ser creativos y tener una actitud de superación utilizando ambos lados del cerebro. Bien, a continuación quiero que veamos algunos de los ejemplos de publicidad que les he preparado. Por razones técnicas, quiero decirles que los vamos a ver de manera seguida y después los vamos a comentar, ¿verdad? No cuento con un equipo de edición para poder interrumpir aquí, pegar el anuncio, así que yo voy a vincularlos, les voy a pasar el hipervínculo de cada uno de los anuncios que vamos a ver y aquí vamos a hacer un comentario al respecto, ¿verdad? Muy bien. Este anuncio primero que vamos a ver se refiere a la NFL, es decir, la National Football League, y en la cual vamos a ver a jugadores de la NFL que se pronuncian contra la discriminación racial.
y más o menos dice lo siguiente: han pasado casi 10 días desde que fue asesinado George Floyd. ¿Cuánto más tiene que pasar antes de que le prestemos atención? Y finalmente todos estos jugadores de la NFL realizan y hacen un llamado a su derecho a protestar. ¿De dónde viene este derecho a protestar? De la misma NFL, cuando un jugador hace ya unos 30 años protestó contra la discriminación racial de la cual era objeto él y sus demás compañeros negros, no dentro de la NFL propiamente, pero sí dentro de la sociedad. Y en el momento que estaba el himno de los Estados Unidos, él se colocaba rodilla en tierra y agachaba la cabeza mientras todos los demás lo cantaban erguidos y con la mano en el corazón. De ahí surge la motivación de este potente mensaje que ellos piensan dar, de Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. Así que ahorita vamos a ver estos comerciales. Voy a hacer una pequeña pausa para hacer unos ajustes de audio e inmediatamente al regreso pues lo vemos. Muy bien, veamos el comercial. Bueno, falta aclarar que este comercial fue hecho por los jugadores de la NFL y la NFL sacó otro comercial. Bien, pues prestemos atención. It's been 10 days since George Floyd was brutally murdered. How many times do we need to ask you to listen to your prayers? What will it take for one of us to be murdered by police brutality? What if I was George Floyd? If I was George Floyd? What if I was George Floyd? 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 I am George Floyd. I am. I am Ahmaud Arbery. I am Eric. I am Tamir Rice. I am Trayvon Martin. I am Walter Scott. I am Michael Brown. I am Samuel Du Bois. I am Frank Smart. I'm Philip White. I am Jordan Baker. We will not be silenced. We assert our right to peacefully protest. It shouldn't take this long, though, yet. So, on behalf of the National Football League, this is what we, the players, would like to illustrate. We, the National Football League, condemn racism and the systematic oppression of black people. We, the National Football League, condemn violence and silence our players from peacefully protesting. We, the National Football League, believe Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Bueno, ahí tenemos un anuncio. Brevemente les comento pues que el anuncio lo que nos dice es que nosotros los jugadores de la NFL hacemos valer nuestro derecho de protestar contra la brutalidad policial. Y al final ellos hacen la reflexión de que van a asumir su derecho de hacerlo en el momento que ellos lo consideren oportuno, porque las vidas de los negros sí importan. Black Lives Matter. Las vidas de los negros sí importan, así dice. ¿Verdad? Es un anuncio hecho en tiempos de pandemia para que vean pues que tiene una enorme validez en la actualidad. Bien, continuamos con el siguiente anuncio como antecedentes. Este anuncio que van a ver es un anuncio hindú, es decir, grabado en la India de la marca Ariel. Y está grabado en parte el hindi, ¿verdad? Mezclado un poco con el inglés. Tiene subtítulos en inglés y lo vamos a comentar cuando termine, ¿verdad? Papa, ये आपके घर जाने की जगह हेलो या I'm just going to send you the email in 5 minutes. Yeah, give me 5 minutes. I'm going to मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई घर खेलती थी अब घर संभालती है ऑफिस संभालती है I'm so proud and I'm so sorry सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ रहा है सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं मैंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा
हस्बैंड का भी है, और कहता भी कैसे है। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा, घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हम उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से गलत एग्जाम्पल सेट किया। अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करें। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Bien, el anuncio es un anuncio muy emotivo. Vemos a un padre que ve a su hija casada con su hijo. Él está en casa de ella y empieza a ver el estilo de vida que lleva su hija. Llega del trabajo, recibe una llamada, está con el teléfono en la mano mientras está realizando toda clase de oficios domésticos. La voz en off que se escucha es la carta que al final ustedes ven y él está dando lectura a la carta, mientras que de fondo estamos viendo la actividad que la hija está haciendo dentro del hogar. El contexto de esto es para la marca Ariel. Ariel es una marca de detergente y ha decidido tratar de frente el tema de la lavandería, el tema del trabajo doméstico. Y la reflexión que hace el papá es que de ella es que dice que él cometió un error cuando estaba casado con su mamá y era una niña pequeña. Ahora ella maneja su propio hogar y se da cuenta del error que cometió porque condiciona su comportamiento cultural a que la mujer siempre es la que tiene que hacer los oficios domésticos. Y él dice que siente mucho haberse comportado de esa manera, pero sabe que no todo está perdido, dice, porque de ahora en adelante él se va a hacer cargo, tal vez no de la cocina, donde él es muy malo, pero sí de la lavandería. Y al final cierra aquí, dice, ¿por qué la lavandería es solo un trabajo de las mamás? Y aparece el hashtag papás que comparten la carga del trabajo doméstico y cierra con la marca Ariel. Este es el storytelling en su función más actual y más directa que toma en cuenta a estas familias millennials que tienen que ver, por supuesto, con la situación de vida actual. Bien, continuamos viendo el último comercial y con el cual pues vamos a cerrar nuestra clase de este día, ¿verdad? Vamos a ver este último comercial que sigue. Perdón. Vamos adelante. Siguiente diapositiva. Aquí la tenemos. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, move around to see the sky goes falling down. Freedom is nothing else holding. What if I fall the sky goes falling down?
vemos precisamente la relación entre hermanos. Esta relación normalmente a veces fallida, una relación que es conflictiva realmente, pues porque nosotros tendemos a ver al hermano mayor como el hermano abusador. Coca-Cola quiere hablar de la hermandad y al hablar de la hermandad lo que está diciendo pues es, miren, estos, estos dos se van a llevar bien en el futuro. ¿Por qué? Porque el hermano mayor le hace bromas pesadas al hermano menor. Pero en el momento en que sufren el bullying de estos chicos que intentan dañar, perdón, que no había conectado el bullying, decía pues que el bullying que le están haciendo estos chicos al hermano menor, ahí entra el hermano mayor a defenderlo. Por eso es bueno el anuncio, porque nos muestra esa relación hermano-hermana. Y a lo que les decía, Coca-Cola no tiene nada que decir sobre su producto y sí mucho que decir con respecto a sus consumidores. La publicidad de Coca-Cola no se centra en su producto, sino se centra en sus consumidores, que es donde tiene la fuerza de su mercadeo. Bien, estimados alumnos, hemos terminado la clase de este día. Espero pues que les haya servido de mucho. Vamos a continuar con el siguiente tema, así que espero que todos se encuentren muy bien, dadas las circunstancias actuales, ¿verdad? Así que ha sido un gusto.